Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Somos Jorge Torres y Wendy. Y este podcast se llama Buenas Nuevas. Queremos contarles un poco acerca de nuestra historia, acerca de este proyecto que Dios ha puesto en nuestros corazones. Antes de comenzar, quiero comenzar, valga la redundancia, este podcast contándoles un pequeño chiste. Quiero hacer de esto una costumbre para que podamos alegrarnos y romper el hielo antes de comenzar. Espero que se lo disfruten. Quiero hacerles esta pregunta. ¿Ustedes saben qué hace Juan Luis Guerra con un celular en la mano? ¿Qué hace? Va chateando. Bueno, espero les haya disfrutado, lo hayan disfrutado el chiste. Vamos a contarles un poco acerca de nuestra vida. Mi pequeña y yo, pues, tenemos 20 años de casados. Yo soy ceibeño de nacimiento, sanpedrano de corazón. Quiero contarles que me vine en 1998 a estudiar Derecho aquí a la Universidad Nacional del Valle de Sula, ahora antes el CUR, ahora la UNABS. Matriculé las primeras clases de Derecho, que fue la carrera que estudié en la universidad, y allí Dios me mostró que tenía planes diferentes para mi vida y era hacerme músico. Quiero contarles que yo desde pequeño, la verdad, nunca soñé con ser cantante o músico, que es mi profesión, a lo que me dedico ahora mismo. Para los que no saben, nosotros con mi esposa y mi familia damos conciertos en restaurantes, en fiestas. También, por supuesto, adoramos en conciertos de adoración y le damos toda la gloria a Dios. Pero todo comenzó en aquel año del 98 que llegamos al CUR. Yo matriculé las primeras clases de la carrera de Derecho y ahí estaba la clase optativa de guitarra. Yo la matriculé sin saber que era una puerta que se estaba abriendo para mi vida. Empecé a relacionarme con músicos bohemios en la universidad y una cosa fue llevando a la otra. Empecé a tocar en un bar allí cerca de la U. Posteriormente, como un año o 2 años después, me fui a tocar a otro lugar que existía en aquella época, más o menos el año 2001, se llamaba La Espuela, y ahí fue donde conocí a esta mujer bella, la chica del pelo azul, como le digo yo. A Wendy yo ya la había visto en la universidad, pero tengo que confesarles que ella y yo veníamos de círculos sociales diferentes. Mi pequeña pues venía de una familia acomodada, yo de una familia más luchadora. Yo andaba en la Ruta 7 con mi guitarra, que además era prestada. Mi pequeña ya llegaba en su carrito a la U. Y la verdad, yo la miraba a ella como inalcanzable, para serle sincero. Yo la miré muchas veces en la U, pero digamos que ella era del círculo de las fresonas, de los fresones, y yo era del círculo de los bohemios. Entonces estábamos como distantes, pero esa noche llegó allí a ese lugar donde yo cantaba La Espuela y les cuento que saqué mi mejor repertorio de Alejandro Sanz, de Ricardo Arjona. Recuerdo que saqué mis mejores chistes, aún mejores que el que les conté primero, y empecé a tratar de conquistarla. Quiero decirles a todos que un hombre con guitarra en mano, chicas, es peligroso realmente. Miren que eso fue lo que me dio ventaja para que esta mujer estuviera conmigo 20 años después y 3 hijos hermosos. Pues yo que les cuento, soy el producto de la picardía de mis papás. Ellos no se casaron, así que yo me crié con mis abuelos en un hogar lleno de buenos principios, tanto académicos como cristianos, porque desde chiquita me mandaron al grupo de niños, al grupo de jóvenes, pertenecía al coro de la iglesia también. Y académicos, porque miren, nos conocimos con Jorge en la universidad, pero para pasar a la universidad estuve en cursos de absolutamente todo. Que de ballet, que de tap, que natación, que origami, costura, pintura, de todo. Y muchas veces, ¿saben? Pensé que esas cosas no servían para nada. Recuerdo cuando estaba estudiando administración y fui a hacer una entrevista de trabajo y la muchacha que me atendió vio que en mi currículum me había puesto todos los grados que tenía, que del ballet, que de los cursos, y ella me dijo muy despectivamente:
vos deberías tener trabajo de artista, es el que tenés que buscar, me dijo. Y saben, las cosas del Señor, ahora trabajamos de artista literalmente. Y todo lo que aprendí en ese tiempo, que muchas veces pensé que no servía para nada, que podía ser una pérdida de tiempo, de ninguna manera el Señor lo ha usado en nuestro negocio cuando hacemos los carnavales, en las bodas, pues yo soy la encargada del vestuario, de la pintura de las muchachas y todas esas cosas, sí. Todo eso sirvió en su momento. Cuando ya estaba en edad adulta, en la universidad, pues mi abuelita, que siempre ha sido una mujer sabia, me mandó a un grupo de mujeres a casa de oración y recuerdo que ese día ya llevábamos como unos cuantos meses del curso de casa de oración en el primer año. Recuerdo que estaban enseñando a orar por los esposos, ¿saben? Y ellas dijeron cómo iban a orar por los esposos, pero como yo estaba soltera, dijeron, aproveche. Mira, pídale con lujo de detalle al Señor. Y eso fue lo que hice. Yo le pedí al Señor que mi esposo fuera un hombre cariñoso. Y Jorge siempre ha sido baby, mi cielo, mi amor y esas cosas así bonitas. Le pedí que fuera un hombre trabajador. Y dice Jorge que trabaja por 24/7. Y nos ganamos el pan de cada día con el sudor de la lengua. Con el sudor de la lengua. Y le pedí al Señor que fuera un hombre guapo y pues me lo mandó guapísimo. Y barbón. Y barbón. Y lo más importante es que tenía que ser una persona que amara al Señor. Y saben, cuando nos conocimos no estábamos entregados al Señor como lo estamos ahora, pero sin duda ya estaba esa semillita ahí desde casa y ahora los dos amamos y servimos al Señor con todo nuestro corazón. La verdad es que ha sido mucho tiempo el que hemos compartido con Dios y ayer casualmente estábamos celebrando nuestros 20 años de casados y yo estaba dándole gracias a Dios porque, como les conté, Wendy, la verdad, ha sido más de lo que yo esperé siempre. Y en realidad, esa noche que nos vimos frente a la biblioteca de la universidad, yo la recuerdo como si fuera ayer porque cuando nos conocimos, los dos teníamos novios y solo quedamos siendo amigos. Pero Wendy me prestó unos CDs. En aquella época, me acuerdo, estaba un romance de Luis Miguel, estaba El alma al aire de Alejandro Sanz, había uno de Ricky Martin. Recuerden cuando la música era en disco compacto, que no es como hoy, que es digital todo. Y Wendy me llamó para pedirme que le devolviera sus CDs y nos encontramos frente a la biblioteca de la universidad una noche. Y yo le devolví sus discos y esa noche ella me contó que había terminado con su novio. Y fue ahí donde comenzó nuestra relación, básicamente. Siempre discutimos si los discos fueron el enganche para volverme a ver. Ella dice que no, pero yo sé esos discos ahora. que me quería No encontrar nuevamente. Y ahí empezamos a conocernos, yo me empecé a dar cuenta de que esta mujer era una mujer de armas tomar, una mujer decidida. Me empecé a dar cuenta que ella tenía todo lo que a mí me hacía falta. Y empezamos a conocernos, entendí que era una mujer clase A, una mujer que estaba hecha para ser una buena madre, una buena esposa, una excelente empresaria. Realmente era una hembra alfa, si lo podemos llamar así, de alguna manera. Y eso poco a poco me fue haciendo entender que realmente esa era la mujer que Dios había mandado para mi vida. Me acuerdo que para esa época Wendy ocasionalmente platicó conmigo que qué planes tenía yo con mi vida familiar y todo. Yo tenía por ese tiempo como 22 años, 21 años. Y yo le decía que cuando tuviera 30 me pensaba casar. Y ella estaba como, bueno, no creo que espere tanto. Nunca me lo dijo, pero yo no pensaba en esas cosas. Creo que las mujeres piensan un poco más en ello. Claro que sí. Al final me dijo que estaba aplicando para una beca para estudiar en España. Y yo entendí que realmente si esta mujer yo la dejaba ir, iba a ser bien difícil que volviera a encontrarme con ella. Así que en un viaje que tuvo fuera del país a visitar a su familia a Estados Unidos, cuando regresó yo la estaba esperando con los mariachis, con el bling bling ya, con el anillo, para cantarle aquella canción de Alejandro Fernández que dice: piel de niña, con ojos de te quiero. Una bellísima canción. Me acuerdo que la recibí con el mariachi, le pedí matrimonio, aceptó. Y ahí empezamos a surgir ya como una pareja, ya como algo que estaba diseñado para hacerse juntos.
Wendy empezó a apoyarme en la música. Yo ya para ese tiempo cantaba con una banda de rock en restaurantes como Applebee Friday, Ruby Tuesday. Estábamos por ahí en la escena musical. Y ya estaba Wendy por ahí cargando con toda la banda en su carrito, nos llevaba a los conciertos, nos traía. Y me acuerdo que también me espantaba las fans que se acercaban mucho. Claro. Pero empezamos poco a poco a trabajar juntos. Recuerdo que cuando nos independizamos de la banda y empezamos al trabajo como solista, yo estaba sin trabajo, había dejado la banda y no sabía cómo seguir adelante. Y me acuerdo que el día que yo salí de la banda, que me dijeron que ya no podía seguir en la banda, yo me puse muy triste porque pensé que mi vida artística o mis sueños en la música habían acabado. Y ese día recuerdo que llegué y nos vimos con Wendy en mi apartamento y ahí estaba ella esperándome porque yo estaba muy triste y me acuerdo que me leyó un libro que se llama Manantiales en el Desierto. Ese libro tiene un verso de la Biblia y una explicación para cada día del año. Y ese día, el título de ese libro, el día que yo llegué descorazonado porque me habían sacado de la banda, decía, estate donde Dios quiere que estés. Para mí es algo que no se borra de mi memoria porque en aquella época realmente para mí no fue algo importante o significativo. Yo dije, bueno, está bonito el mensaje y no pasa más, pero ahora que lo miro en retrospectiva me doy cuenta que Dios estaba ahí con nosotros en el asunto y que tenía una mujer a mi lado sabia que me instruía y me decía que no tuviera miedo, que ella estaba para apoyarme y que Dios estaba con nosotros. Y así fue como mi pequeña me prestó un ahorro que ella tenía para comprar el primer equipo. Les quiero contar que me prestó $1,000, que para aquella época, para el cambio eran como 18,000 lempiras. Sí. Y fuimos a la tienda de música y dimos una prima para sacar un equipo y quedar pagando el resto. Y esta mujer me hizo firmarle un pagaré. Yo les quiero decir que para mí fue una cosa sorpresiva porque yo decía, ¿cómo que me está poniendo a firmar un pagaré? Yo nunca había visto un ser querido prestarle a otro y ponerle a firmar un pagaré. Pero realmente esta mujer se la sabe todo. Para ese tiempo nosotros todavía éramos novios. Y ella me dijo, yo te pongo a firmar este pagaré, me dice, porque yo no sé, me dice, qué va a pasar con nosotros, me dijo. Y yo la verdad que les quiero contar que cuando le firmé ese pagaré me quedé pensando, realmente esta mujer, digo yo, es una mujer lista e inteligente. Como dirían en mi barrio, es más largo que 100 pesos de chorizo. Así que yo quiero contarles que esas cosas más bien de Wendy a mí me impresionaban. Tengo que confesarles que hasta hoy nunca le pagué los $1,000, pero yo le digo que tiene una empresa exitosa y 3 hijos hermosos. Andrés de 16 años, Santiago de 13 años y Lucas de 5 años. Así que no se puede quejar. No me puedo quejar. Sí, empezamos a trabajar en la música en el bar del Hotel Hilton. Ahí conocimos mucha gente bonita, gente que nos empezó a apoyar. Y quiero contarles que hicimos las cosas bien dentro de lo que cabe. Nosotros fuimos novios 3 años. Después decidimos casarnos. Recuerdo que empezamos a ahorrar para pagar los gastos de la boda. Nos prestaron un local de una piscina para hacer el evento. Y seguimos ahorrando para casarnos primero por lo civil y después en septiembre nos casamos por la iglesia con todas las de la ley. 3 años después vino nuestro primer hijo, Andy, y estábamos trabajando diligentemente. Hay un principio que dice que cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás viene por añadidura. Hay un principio que dice que lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Y saben, nosotros empezamos a sembrar cosas buenas, empezamos a trabajar diligentemente y eso pues rindió su fruto, ¿verdad? La gente nos empezó a contratar, nos empezaron a llamar de este restaurante, de este, y nos empezamos a hacer famosos ya. Ricos, ¿no? Pero famosos, ahí vamos, todavía no ricos, pero ahí vamos, seguimos siendo famosos. Y pues lo que pasó fue que ya teníamos tanto trabajo, ya llegábamos cansados, ¿verdad? El sábado tarde de una fiesta, un restaurante, un bar, y ya el domingo no queríamos levantarnos para ir a la iglesia y era el único día que le dábamos a Dios.
Esos principios que nos habían enseñado en nuestra casa, de ir a la iglesia por lo menos todo el domingo, ya lo estábamos dejando porque el trabajo nos estaba afanando de alguna manera, ¿verdad? Yo pienso y recuerdo que para esa época yo creía que en realidad yo no necesitaba mucho de Dios porque pues no éramos muchachos que le hiciéramos daño a nadie, no éramos gente maliciosa, quizás fumábamos cigarrillos, decíamos malas palabras, pero realmente no éramos alcohólicos, drogadictos, y yo pensaba en ese tiempo que en realidad yo no necesitaba a Dios porque realmente no iba a hacer perder tiempo a Dios conmigo cuando había otra gente con tanta necesidad. Pero saben, ahora entendí que realmente no se trata de decir nosotros tenemos menos pecados que los demás. Realmente todos cometemos errores. De hecho, la palabra dice que no hay un solo justo debajo del sol. Al final es Jesús quien nos justifica. Y tenemos que entender que lo que dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. En realidad, cuando nosotros estamos con Dios, estamos con la cobertura de Dios. Es decir, de alguna manera vienen los embates, las pruebas, los ataques del enemigo, pero Dios está cubriéndonos, guardándonos bajo sus alas. Y es muy diferente cuando no estamos con Dios, porque estamos entonces vulnerables a los ataques del enemigo. Realmente quedamos a merced de ese león rugiente, porque dice la palabra que el enemigo anda como león rugiente viendo a quien devora. Y eso nos pasó a nosotros. Realmente éramos una pareja bellísima, como dice Wendy, 3 años de novios, decidimos casarnos, empezó el Señor a prosperarnos económicamente, empezamos a afanarnos y nos alejamos un poco de Dios, de lo poco que nos acercamos, llegando a la iglesia los domingos. Y les queremos contar que eso nos hizo caer en el pecado, aunque no teníamos problemas con el alcohol, con las drogas, como la mayor parte de los músicos. Es como un estigma en los músicos que siempre tienen problemas o la mayor parte del tiempo con drogas y alcohol. Nosotros no teníamos ese problema, éramos muchachos responsables, éramos muchachos con buenos valores y principios, pero realmente estábamos lejos de Dios. Y así fue como caímos en inmoralidad sexual. Empezó toda esa inmoralidad, con concupiscencia, pornografía, hacer mella en nuestras vidas, ya casados, y una cosa nos fue llevando a la otra, de manera tal que años después de que empezamos esa inmoralidad sexual, yo caí en adulterio y Wendy, mi esposa, se enteró que yo le estaba siendo infiel. Y les digo sinceramente que para ese tiempo que estaban de moda los BlackBerry, ¿se acuerdan que todo el mundo se intercambiaba los BB Pin? Yo borraba y tenía mucho cuidado con cada mensaje que me mandaba con la persona que estaba adulterando. Y yo era muy cuidadoso y saben, entre cielo y tierra no hay nada oculto, dicen en el mundo, pero es un principio que está en la Biblia, que dice que no hay nada oculto debajo del cielo que no saldrá a la luz. Así que yo les digo sinceramente, es de necios pensar que podemos ocultar algo para siempre. Tarde o temprano va a salir a la luz. Y yo recuerdo una noche del 3 de septiembre del 2011, cuando estábamos en el Hotel Gran Mediterráneo animando una boda. Wendy estaba abajo del escenario, recuerdo yo estaba arriba, y la vi viendo mi celular, y la vi llorando y viéndome al rostro. Y yo quedé desde el escenario viéndola a ella, y empecé a sentirme desencajado, pensando qué está pasando, qué encontró, qué vio, porque yo maquinando y pensando, ¿se habrá dado cuenta de algo? Y realmente eso había sido. Y después yo maquinando cómo le iba a inventar una mentira de acuerdo a lo que había encontrado. Pero en realidad había encontrado un mensaje que yo me había enviado con una amiga de esa muchacha. Y como yo tenía la costumbre de borrar el chat con la muchacha, se me olvidó borrar el chat con la amiga y mi esposa lo encontró. Y ese día, que es exactamente la fecha en la que nos casamos por la iglesia, el 3 de septiembre del 2011, yo entendí que mal paga el diablo a quien bien le sirve. Realmente empezó a desmoronarse toda nuestra relación, todo lo bonito que Dios había construido. Ya teníamos de casados 6 años básicamente, teníamos un hijo hermoso, Andrés, que ahora tiene 16 años, y empezó a derrumbarse todo lo lindo que habíamos construido a raíz y razón del pecado de la inmoralidad sexual. Y estaba embarazada
de nuestro segundo hijo cuando me di cuenta. Recuerdo como que si fuera ayer ese tiempo que vivimos de novios locos, éramos novios casados. La verdad es que creíamos que no le hacíamos daño a nadie, que lo que hacíamos era que estaba bien, que éramos mente abierta, que aquí la gente, ay, mente cerrada, religiosos y muchas cosas erróneas que en realidad pensábamos. Ahora yo sé que tenemos como velos frente a nosotros que no nos dejan ver la verdad, que nos creemos las mentiras que decimos, porque en el fondo de nosotros sabíamos que esas cosas no eran correctas. Adentro el espíritu de uno, el Espíritu Santo lo está redarguyendo diciéndole que no, pero como somos necios y queremos hacer lo malo, entonces le hacemos que esa vocecita que nos está diciendo que no es correcto, se calle. Yo recuerdo que cuando le descubrí el BB Pin, empecé a llorar porque era nuestro aniversario de bodas y me fui afuera del salón a seguir llorando. La verdad es que yo ya me lo imaginaba, como toda mujer que sospecha que está pasando algo. Lo que pasó fue que confirmé las sospechas que tenía, las evidencias de todo ese tiempo que llevaba el adulterio. Y saben, me puse súper mal. En realidad, caí en una depresión terrible, pasaba llorando todo el día pensando cómo me mato y no mato al bebé adentro de mí. Recuerdo que me tomaba pastillas para suicidarme porque quería matarme, porque no le encontraba una salida lógica al dolor que estaba sintiendo. Quería que ese dolor parara, se callara. Y entonces tomaba pastillas para matarme y vomitaba. Si acaso me quería ahorcar, recuerdo que me descubrían y me regañaban. Y si acaso quería cortarme las venas en la tarde, afilaba un cuchillo y cuando lo quería hacer, mágicamente ese cuchillo no tenía filo. Era como que ni siquiera para eso servía. Ahora yo le agradezco al Señor porque no permitió que eso pasara, no permitió que tuviera ningún efecto secundario en el bebé. Y lejos de sentirme triste porque no podía ni matarme, ahora estoy muy agradecida con el Señor porque sin duda tuvo misericordia. ¿Saben? Esos caminos de inmoralidad sexual en realidad dicen que llevan a muerte. O sea, no vamos para ningún otro lado, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros. Empezamos un proceso, ¿saben?, que yo llamo la carrera de las ratas, que es cuando uno mete a un ratón y gira la rueda y no va a ningún lado. Así estuvimos por mucho tiempo. Recuerdo que eran horas interminables afuera de mi casa en una banca, hablando lo mismo de siempre que no se resolvía. Yo no sé si ustedes han estado en una situación que quieren que ya termine y no le encuentran ni pie, ni revés, ni derecho, ni nada. Eran agotante estar queriendo solucionar esas cosas que no tenían solución. Y recuerdo que, ¿saben? Yo sí quería un hogar de mamá y papá para mis hijos, un hogar de mamá y papá como el que yo no tuve. Yo recuerdo cuando llegó mi madrastra a la casa, perdón, que nosotros éramos terribles, mi hermana y yo, y mi primo, y le hacíamos cualquier cantidad de picardías a mi madrastra, a Reggie. Y ahora la amo y la adoro y ya, no le he pedido perdón, pero sí, perdóneme, Regi, si lo está escuchando. Pero en ese tiempo no era contra ella que estábamos actuando, sino contra la idea de que ella no iba a permitir que mi mamá y mi papá volvieran, aunque esa relación ya no tenía solución, pero ella al entrar estaba quitando mi ilusión de niña de tener un hogar de mamá y papá. Así que como yo quería de verdad tener un hogar de mamá y papá para mis hijos, decidimos darnos una oportunidad. Yo recuerdo que ya él borraba el teléfono, pero descubrí un lugar donde con el SIM card le podían sacar todo lo que había borrado. Ay, Dios mío, ¿para qué me di cuenta? Y entonces yo te dije, mira, fui a sacar la información, ¿la leo o me la decís? Y me empezó a decir todo. Miren, muchachas, eso no se hace porque nosotros tenemos que aprender a perdonar. Y cuando nosotras andamos hurgando para saber más todo lo que ha pasado, a quien le cuesta perdonar más es a uno porque le cuesta sanar ese montón de cosas que uno sabe. Pues empezamos esa carrera de perdonarnos. Recuerdo que fui con mi cuñada
a la iglesia a la que ahora asistimos. Y recuerdo que el pastor me dio una palabra y me dijo, hija, tu esposo va a llegar a los pies del Señor por esto y esto. Yo creí que mi cuñada le había contado y me enojé con mi cuñada porque qué chismosa que anda contando mis intimidades. Miren, yo no sabía que el Señor puede hablar en este tiempo, que el Señor da palabras en este tiempo. Pero me dijo, primero tenés que llegar vos. ¿Saben? Ese fue el día que yo me enojé con Dios. Recuerdo que ese mismo día la pastora Marcia me dio una palabra y me dijo, mire, yo los miro a ellos, ¿sabe cómo? Le dijo, como el ministerio de Juan Luis Guerra. Yo creí que era por lo barbón que había dicho. Ahora yo entiendo esa super palabra confirmada que estaba ahí desde el principio y que el Señor sí da palabra en este tiempo. Pues bueno, ¿saben? Cuando el pastor me dijo que yo tenía que llegar primero a los pies del Señor, fue el día que yo me enojé con el Señor y salí de la iglesia protestando, Señor, ¿por qué tengo que llegar a conocerte yo primero si el que falló fue mi esposo, si el que falló fue Jorge? Porque yo miraba todos los errores de mi esposo, la infidelidad, la mentira, etcétera, pero yo no miraba mis propios errores. Yo no miraba, miren, aquí no se mira que soy tan chiquita, pero soy chaparrita. Y me creía más cosas que mi esposo. Era mandona, era criticona. Yo con mis amigas criticaba a mi esposo porque me había engañado. Cuando él quería decirme algo bonito frente a otras personas, yo lo callaba y le decía, ni le crean, si supieran todo lo que me ha hecho. Y saben, al final esas cosas no son correctas porque estamos lastimando a la otra persona, porque estamos actuando de manera errada. Pero yo miraba los errores de Jorge y no los míos. Así que salí de ese lugar diciéndole al Señor, ¿sabes qué? Estoy enojada con vos. Como que si yo era gran cosa, diciéndole al creador del universo que estaba enojada con él. Realmente ahí nos damos cuenta que en realidad los problemas familiares o matrimoniales no nacen en realidad en la relación de pareja. Digamos que más bien vienen desde el fondo de nuestros corazones, de la concupiscencia y los problemas que traemos de infancia. Wendy, por ejemplo, estaba comentándoles en este momento a ustedes que ella tenía anhelos en su corazón y sufrió por cosas en su infancia que de alguna manera eran temores que llevaba dentro, claro, que le hicieron una coraza en su corazón. Y de ahí es donde nace todo lo demás. Por ejemplo, uno de hombre acostumbra a escuchar en su familia también, sí, vos sos de los López o sos de los Álvarez, que son mujeriegos, te felicito. Ajá. Y empiezan a decirnos palabras de afirmación erróneas que nos hacen pensar que en verdad nos debemos de sentir orgullosos por las cosas malas que hacemos. Y eso es un poco lo que nos ha pasado con Wendy. Realmente Dios tenía que trabajar con ella, conmigo, pero individualmente, para que luego nos pudiésemos encontrar en un matrimonio pleno como lo tenemos hoy. Y lo más crítico de toda la situación es que después de que pasamos ese proceso, como les cuenta Wendy, ya nos sentimos un poco mejor, Wendy estuvo un poco más alegre, empezamos a acercarnos a Dios nuevamente, pero ¡boom! Otra vez el diablo metió la cola y nos alejamos de Dios por el afán del dinero, porque yo recuerdo que en ese tiempo entraba mucho dinero a nuestro negocio, pero así se escurría. Y ahora entiendo que realmente lo que sucede es que el adulterio nos hace sacos rotos. Hay una palabra que dice, el que no recoge conmigo desparrama. Y eso pasaba. Y yo por un trabajo dejé de reunirme los martes, que me reunía con un ministerio familiar. Y eso fue lo que me llevó nuevamente a caer en adulterio. Wendy se enteró nuevamente que le estaba fallando. Y ya habíamos pasado un proceso largo que se lo describimos ahorita en unos minutos, pero fueron años, como unos 4 años más o menos. Y así fue como otra vez decidimos, cada uno por su lado. Wendy tomó sus maletas y se fue para Estados Unidos. Yo me quedé aquí en Honduras y quiero decirles que yo me quedé decidido a seguir mi vida con la persona que estaba en adulterio, pero allí es donde viene el poder de la oración de Dios y el poder de las promesas. Mi hermana, que ya era cristiana, llegó una tarde a mi casa y me dijo, Giorgio, es necesario que yo te diga que el Señor tiene un propósito en tu vida. Pero saben, eso suena como un cliché,
casi todo el mundo cuando le habla a uno de Jesús le dice eso. Dios tiene un propósito para tu vida, Dios te está buscando, Cristo te ama. Y no digo que no sea cierto, es muy cierto, pero la gente normalmente toma esas palabras como de manera religiosa. Y en realidad ese día mi hermana me dijo una cosa que me impactó en mi vida. Me dice, mira, hermano, vos pudieras tener la mujer más bella del mundo, todo el dinero del mundo, toda la fama del mundo y aún así no ser feliz. Para eso, fíjate en los artistas, me dice, que son famosos, son ricos, tienen mujeres bellas y se terminan suicidando algunos, me dice. ¿Por qué? Porque realmente nada lo llena, solo Dios. Además, me dijo mi hermana, hay una cosa que solo Dios te puede dar, que viene de Él y que no tiene precio. Y me dijo, es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que cuida nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y yo le tengo que confesar que paz era lo menos que tenía en esa época. Ahí fue cuando mi hermana me invitó a acercarme al Señor en la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Llegué, escuché un testimonio un 5 de octubre del 2016 y mi vida empezó a cambiar. Yo recuerdo que para ese tiempo yo le decía a Wendy, que estaba en Estados Unidos, estoy buscando a Dios, y ella sabía que yo seguía frecuentando a la muchacha con la que estaba adulterando. Porque lo fiscalizaba en el teléfono, le tenía chequeadito el GPS. Pero, yo le daba clases a la CIA en ese tiempo. Pero yo quiero decirles que realmente yo en mi corazón sí estaba queriendo un cambio. Lo que pasa es que estaba atado al pecado. Entonces eso nos enseña que todo en Dios es un proceso, no es de la noche a la mañana. Y mi milagro llegó una tarde que Wendy me llamó de Estados Unidos para decirme, Jorge, te voy a perdonar. Yo no sé por qué te estoy diciendo esto, pero te voy a perdonar. Yo cuando escuché las palabras ambiguas de mi esposa, yo dije, esta mujer en realidad no sabe lo que está diciendo. Y yo le pregunté de nuevo, ¿estás segura que me vas a perdonar? Y ella me dijo, sí, deja a esa mujer y no la volvás a ver nunca más. Y saben, en ese momento ocurrió un milagro vívido y real, de los más grandes que han ocurrido en mi vida, y fue que sentí como una mochila pesada se desprendía de mis hombros. No sé cómo describirlo realmente, pero es eso, algo pesado que tenía en mis hombros se caía. Y ese día dejé de buscar, de llamar y de ver a esa muchacha, y compré mi boleto de avión para esos días más o menos, y me fui a Estados Unidos a buscar a Wendy. Para serle sincero, yo iba pensando, esta mujer me perdonó el diente al labio, seguramente me quiere tener de frente para darme 2 cachetadas y regresarme para Honduras. Algo así quería, pero no. Saben, yo recuerdo que estando en Estados Unidos, en la casa de mi tía, tuve un encuentro con el Señor. El Señor usó un mensaje de Dante Gebel que se llama El Perdón para traerme con lazos de amor, porque yo estaba sufriendo mucho esa segunda infidelidad, porque ahí se acababan mis esperanzas de tener un hogar de mamá y papá. Y el Señor usó este mensaje para ayudarme a perdonar la situación, a perdonar a los involucrados, a perdonarme yo misma y a pedirle perdón al Señor por todo lo mal que me había portado. Y tuve un encuentro con el Señor, y recuerdo que un par de semanas después estaba leyendo un libro que hablaba de restauración, que no hablaba de restauración matrimonial, y escuché la voz clara del Señor que me dijo que Él iba a restaurar mi matrimonio. Yo en el momento no lo creí, pero la voz volvió a repetírmelo así clarito. Un par de horas más tarde estaba agarrando el teléfono, llamando a Jorge y diciéndole, te voy a perdonar. Tenía que ser nada más y nada menos que el Espíritu Santo hablando a través de mí, porque yo quería orar, Señor, manda fuego del cielo, consúmelos, algo así quería orar yo, y estaba diciéndole, te voy a perdonar. Miren, Jorge llegó un par de semanas después a la casa de mi tía. Ay, que fue una odisea porque venía más dormido que despierto, casi lo dejé el vuelo de México para Estados Unidos. Bueno, estaba yo. Manejar 7 horas. Le tocó manejar 7 horas, un tramo que era de 3 horas, porque venía dormido, se orillaba en la carretera. Así, en las y zonas de descanso. Entonces, cuando Jorge llegó, volvimos a tener esa plática interminable que teníamos en nuestra casa, pero le estábamos teniendo en la casa de mi tía, esas cosas que no se solucionaban. Pero esta vez, cuando él terminó de hablar, yo le dije, ¿sabes qué? No te creo nada de lo que me dijiste, y de verdad no le creía nada. Pero le dije, le voy a creer a Dios porque Él fue el que me dijo que iba a restaurar nuestro matrimonio. Recuerdo que nos fuimos a donde era mi rinconcito de oración en la casa de mi tía, nos arrodillamos,
pusimos unas alabanzas de fondo, le pedimos perdón a Dios por lo mal que nos habíamos portado, le pedimos que nos perdonara, nos pedimos perdón nosotros y le pedimos que a partir de ese día Él fuera el centro de nuestra vida. Recuerdo que nos llenó el Espíritu Santo, empezamos a llorar y sin duda ese fue el principio de una nueva historia en nuestro matrimonio. Realmente esa noche fue un 2 de noviembre del 2016, tuvimos un encuentro con el Señor, renacimos en el Espíritu y lo conocimos. Si ustedes nos preguntan o se preguntan, ¿lo vieron? ¿Vieron una luz? ¿Vieron un ángel? No, todo lo que pasó fue que sentimos la presencia de Dios. Solo el que ha estado en la presencia de Dios sabe de lo que le hablamos. Ese día fue como que abrieron el grifo de agua en nuestros ojos, lloramos. Yo sentía que en todas las lágrimas se iba el viejo Jorge y algo dentro de mí se movía como renovándome. Yo me acuerdo que yo me levanté de ese lugar después de ese rato que estuvimos pidiéndole perdón a Dios, pidiéndome perdón nosotros dos, arrepentidos de todo. Ahí se cumplió una palabra que dice que el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado, porque así vamos nosotros arrepentidos totalmente. Yo me levanté con una sensación de alivio. No sé, ¿cómo les explico? Como que ustedes le deban al banco 5 millones de dólares y el banco les diga ya no deben nada. ¿Y ustedes cómo se sentirán? Digo yo, como que les quitaron un peso de encima. Así me sentí yo ese día. Y yo dije, wow, qué bonito. Sentí como que me habían reseteado y como a comenzar de nuevo. Así me sentí. Yo no entendía que habíamos renacido en el Espíritu porque no sabíamos, no entendíamos cosas espirituales, éramos neófitos. Realmente estábamos en pañales en la fe. Pero empezaron a pasar cosas sobrenaturales en mi vida. Yo recuerdo venir en el avión de regreso desde Seattle y pensar, ahora soy cristiano, Dios santo, ¿qué voy a hacer? No me gusta ir a la iglesia, no me gusta leer la Biblia, no me gusta cantar alabanza, soy cantante de música secular, estoy en lugares donde un cristiano no debe estar, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Y saben qué pasó? El que comenzó la buena obra la ha ido perfeccionando poco a poco. Amén. Sobrenaturalmente el Señor empezó a mostrarme a través de su Espíritu cómo me iba a ganar sabiduría. Recuerdo que la Biblia la escuchaba en audio porque no me gustaba leerla y mientras me bañaba, mientras manejaba, escuchaba los salmos, los proverbios. Empecé a escuchar a Dante Gebel, también a Joel Austin y empecé a ir a mi iglesia, el Nido de Águilas, a escuchar a mi pastor Noel Pineda, que me ha formado también. Y empecé a amar al Señor, empecé a servirle, empecé a pescar almas, a hablarle a todo el mundo de Cristo. Fue una cosa pero maravillosa. Realmente el Espíritu Santo estaba en mí. Y con Wendy les cuento que no fue fácil. Tuvimos momentos difíciles, encontronazos, dificultades, peleas. Momentos en que Wendy decía, yo creo que esto no va para ningún lado, voy a llamar a mi tía para que me haga la demanda de divorcio. Yo llamando a la tía, no tía, no le haga caso. Y yo creo que hay algo muy importante cuando hay una restauración matrimonial, cuando el Señor hace un cambio, pues no es de la noche a la mañana, tiene que haber un cambio no solo de palabras, sino que de actitud también de parte de ambos para que esa relación funcione. Porque si solo estamos cambiando y me agarrabas a bibliazos con la Biblia dice, pero mi corazón estaba lastimado y no había logrado sanar todas las heridas. Yo creo que el Señor también nos enseña de alguna manera a través de su Espíritu y a través de su fruto a tener amor, a tener paciencia, a encontrar la paz, la bondad, la mansedumbre para poder sobrellevar, la templanza para entender esos momentos. Y eso es lo que hace la diferencia de estar con Dios, porque la gente normalmente nos decía, bueno, a Wendy le decían, no lo perdones, que perro que come huevo, aunque le quemen el pico. Y a mí me decían, no vas a vivir en paz, porque las mujeres no olvidan, archivan. Te van a estar sacando el expediente, me dije, y te lo van a estar leyendo. Entonces, eso dice la gente que no conoce a Cristo, pero cuando Cristo esté en la ecuación, todo cambia. Y eso ha sido nuestro tiempo de restauración. No ha sido fácil. No es que somos una pareja que no pelea. Tenemos nuestros momentos difíciles, pero saben, como cristianos también tenemos la humildad de poder pedirnos perdón, de poder encontrarnos en un abrazo, en un beso, de tomarnos de la mano y decir perdón. La verdad es que de eso se trata la vida, porque nunca vamos a dejar de tener problemas. La diferencia es cómo vamos ahora a afrontar esos problemas. Y eso es básicamente
lo que queremos transmitir a través de este podcast. Queremos traer un mensaje de esperanza, de vida y abundancia, un mensaje que pueda transformar a mucha gente, que podamos sembrarle esa semilla en los corazones a las personas y enseñarles que Cristo es más que religión, es más que lo que nos han enseñado desde pequeños, que Cristo realmente vive y está con nosotros y nosotros decidimos abrirle nuestro corazón. Por eso hemos decidido empezar este proyecto que se llama Buenas Nuevas. Hemos pensado en ese nombre por lo mismo, porque sabemos que el mensaje de salvación, el mensaje de bendición, el mensaje de transformación es una buena nueva, es una buena noticia para los que lo necesitan, para aquellos que están en este momento sumergidos en un problema, rodeados de oscuridad. Nosotros pasamos por ahí, nosotros venimos de ahí. Queremos decirles que solo las buenas nuevas que Cristo nos muestra en su palabra nos han hecho salir adelante. Y aquí estamos 20 años después de casados, 8 años después de conocer a Cristo, hablándole a la gente de que el Señor es real y que realmente en estos tiempos más que nunca necesitamos encontrarnos con Él. Ese es el mensaje que queremos transmitirles. Yo quiero decirles que si el Señor pudo restaurar un matrimonio de dos personas que ya no tenían ganas de luchar porque ya nos habíamos lastimado mucho ambos, ya habíamos pasado mucho, y el Señor pudo restaurar nuestro matrimonio, pues le digo, el Señor puede con cualquier cosa. Hemos visto milagros después de nuestra restauración económicos, hemos visto milagros de la escuela de nuestros hijos, hemos visto milagros durante el embarazo, durante la pandemia. Durante la pandemia, o sea, hemos visto muchos milagros que nos confirman que si el Señor pudo restaurar nuestro matrimonio, Él puede hacer un milagro también en su vida. Él puede obrar en esa cosa que para usted parece imposible. Sepa que nosotros servimos a un Dios que no tiene imposibles. Y también tienen que entender que aunque nosotros somos infieles, el Señor permanece fiel y no importa el pecado que usted haya cometido, no importa la gravedad de su situación, Dios es misericordioso y sus misericordias se renuevan cada mañana y ahí está Él listo para recibirnos con brazos abiertos. Yo hace un tiempo atrás que estuve viendo muchos suicidios de gente a nuestro alrededor, gente cercana, me puse a pensar cuánta necesidad hay en el mundo de traer una palabra y un mensaje que de verdad nos llene y nos dé vida. Pues ahora miramos las redes sociales, miramos la televisión y yo lo veo como una analogía, como hay un montón de comida chatarra, pues, y realmente hace falta un mensaje que realmente simbolice un alimento sano para nuestro espíritu, un alimento que nos permita realmente crecer espiritualmente. Nosotros queremos hablarles de Jesús no de manera religiosa, sino enseñarles a entablar la relación que hemos entablado con Él. Las personas que nos conocen saben que tenemos 8 años en Cristo y que somos personas que se han entregado y que creen fielmente en el poder y las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que no nos resta más que invitarlos para que nos acompañen en cada episodio de este podcast Buenas Nuevas. Estaremos trayendo invitados que nos vendrán a compartir también sus testimonios, sus cambios de vida, cómo Dios ha obrado, para que ustedes puedan ver que todas esas cosas que les pasan a otras personas también pueden ocurrirles a ustedes. Así que les esperamos y les invitamos para que también puedan darle like a nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, TikTok, estamos en Spotify, en YouTube. Búsquennos como Buenas Nuevas HN. Buenas Nuevas HN, síganos para que puedan estar informados de este mensaje de vida, de esperanza, de paz, de amor de parte del Señor. Y para que puedan compartir también este mensaje, los invitamos para que puedan regar esta semilla, porque no sabemos a quién le va a llegar este mensaje y va a transformar su vida para bien y para siempre, así como nos transformó a mi pequeña y a mí. Así que les mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias y nos veremos en el próximo episodio.